Muy buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutos a que estemos todos conectados. Entonces, para poder comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Hoy vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con la psicología del trading. Este es un aspecto supremamente importante para tenerlo en cuenta de aquí en adelante. Entonces, ya vuelvo con ustedes. Vamos a esperar a que todos estemos. Bueno, creo que ya estamos todos. Entonces, pues muy bien. ¿Qué es la psicología del trading? Digamos que la psicología es algo que se entiende a la forma por medio de la cual reaccionamos al momento de operar en bolsa. Digamos que esta es una parte fundamental que debemos tener en cuenta al momento de hacer operaciones, porque en ocasiones el subconsciente nos traiciona. Entonces, digamos que hay muchas personas que lo pasan por alto y sobre todo los traders que son inexpertos, las personas que apenas están conociendo este mercado, no tienen en cuenta o no tienen presente que la psicología nos puede jugar malas pasadas y nos puede llevar a cometer errores que son muy grasos y que nos pueden llevar a quemar una cuenta en menos de nada. ¿A qué me refiero con quemar una cuenta? A que, digamos, en menos de una semana gastamos todo nuestro capital en esta cuenta y haciendo colocaciones erróneas, porque en un momento dado tuvimos éxito en una colocación, pensamos que vamos a tener éxito en la siguiente, y si en la siguiente no se tiene éxito, se hace una colocación adicional doblando el capital para recuperar lo perdido. Digamos que esas son las pasadas, las malas pasadas que en ocasiones le puede jugar el trading a una persona inexperta. Entonces, si todas las personas vemos los mismos precios, leemos las mismas noticias, analizamos los mismos gráficos, ¿qué es lo que hace especiales a unos tradings en comparación con otros? ¿Qué es lo que hace a algunas personas más efectivas que otras? Pues digamos que eso es lo que vamos a descubrir a lo largo de este módulo. Las emociones. Digamos que hay muchas emociones que juegan en este aspecto, porque pues digamos que el hecho de estar jugando o no jugando, el hecho de estar transando con el capital, con tu propio capital, te puede llevar a tener emociones de inseguridad, te puede tener, a llevar a tener emociones negativas, que tanto positivas como negativas. Y digamos que las operaciones emocionales pueden tener diversas formas, pero casi siempre son una mala idea. Digamos que para ser completamente efectivos en este aspecto, el hecho de tener control de las emociones y hacer las colocaciones con cabeza fría lleva en muchos sentidos a tener éxito en este campo, en este aspecto. El miedo. Digamos que a muchas personas les cuesta vencer el miedo. ¿Y por qué? Porque digamos que si en este momento nosotros comenzamos a operar con una cuenta que es demo, digamos que en ese caso no hay miedo alguno, porque digamos que estamos trabajando como quien juega Tío Rico MacPato y simplemente pues maneja dinero que es irreal. Por supuesto que uno se emociona cuando gana en estos juegos, pero pues digamos que una cuenta demo podría asimilar, podría tener similitud con lo que es simplemente un juego y pues digamos que ahí no tenemos la percepción de lo que es realmente sentir cuando transas con dinero real. Entonces, ¿qué sucede? Se dice que cuando una persona opera directamente en una cuenta demo, tiene muchísima más rentabilidad que cuando lo hace en una cuenta real. Lo que debemos procurar en este caso es que al momento de operar en una cuenta real, pues digamos que lo hagamos como cuando
lo estábamos haciendo en una cuenta demo. Cuando su propio dinero está en juego, pueden sufrir la ansiedad de que su operación se paralice. Si en algún momento se encuentra afligido, digamos que la persona lo que debe recordar es que lo que ha aprendido en el entorno de prueba es lo que le sirve para ser efectivo en el entorno real. El estrés. El estrés, pues digamos que es lógico operar en un momento de estrés, porque estamos operando con nuestro propio capital y digamos que en un momento podemos perder como en otro momento podemos ganar. Y si en algún momento dado se pierden más posiciones de las que se ganan, pues digamos que el estrés lo invade a uno y ese no es un buen momento para operar. Digamos que también hay situaciones ajenas que nos puede afectar a los traders, como a cualquier persona, que es una preocupación familiar o laboral. Esto puede nublar nuestro juicio y afectar las operaciones. Entonces, digamos que esa es una decisión que se debe tomar antes de operar. Si uno está estresado, tiene muchas preocupaciones, tiene angustias, digamos que falta dinero para hacer X o Y, pues digamos que esa no es la emoción en la cual se debe operar. Eso digamos que es muy importante tenerlo en cuenta. La alegría. Digamos que no todo se trata de emociones negativas, sino que también las positivas nos pueden jugar buenas o malas pasadas. De la misma manera, los momentos especialmente felices pueden afectar las operaciones. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno, al tener, digamos, todos los pensamientos positivos, todo es maravilloso, todo es magnífico, todo se puede comportar aún mejor, digamos que eso nos podría hacer sentirnos demasiado optimistas y podríamos correr riesgos que, digamos, que en otra situación no los tomaríamos. Es importantísimo tener en cuenta cómo afectan los sentimientos las decisiones. Otra emoción que es muy común es el enfado. El enfado se debería evitar completamente, en especial las reacciones irreflexivas. O sea, digamos que uno debe analizar todo su entorno, pero adicionalmente debe reflexionar sobre qué te lleva a una emoción de enfado. Cuando uno tiene conocimiento, digamos, de su actuar por medio de sus emociones, pues digamos que de esa manera aprende a conocerse y por consiguiente sabe en qué momentos operar y en qué momentos no. Entonces, por ejemplo, nunca se debería intentar volver al mercado después de una operación con pérdidas. En ese momento estamos enojados, estamos afligidos y probablemente pensamos que por el hecho de volver al mercado vamos a recuperar todo lo que anteriormente perdimos. Entonces, digamos que si estás en esa emoción, en esa sintonía de enfado, lo mejor que puedes hacer es parar e igual, el mercado va a seguir abierto, todos los días va a volver a abrirse. Entonces no es necesario que si tienes esa emoción, vuelvas inmediatamente a operar en el mercado. Digamos que algunas veces puedes sentirse enfadado consigo mismo por haber tomado una decisión errónea. También es muy importante liberarse de eso, porque todos somos humanos, todos podemos cometer errores, podemos en algún momento dado tomar la decisión de operar, aunque ese no haya sido el momento, pero lo peor que podemos hacer es culparnos por eso y que adicionalmente eso nos afecte porque finalmente eso va a seguir afectando las colocaciones, las posiciones que se hagan. Entonces, pues digamos que lo mejor es dejar ir, o sea, es como una frase que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río, es verdad. O sea, que cada operación en trading sea como entrar nuevamente al río, dejar que la marea, perdón, que el río, que la corriente del río se lleve absolutamente todas esas emociones y volver a entrar renovado al siguiente día o al momento en el cual estemos, digamos, como ya preparados para operar. También es muy importante pues aprender de los errores. Si anteriormente se operó de determinada manera, pues digamos que el hecho de haberse equivocado nos puede llevar también al aprendizaje, a que ese mismo error no se debe cometer nuevamente. Bueno, también operar según sentimientos. Se debe intentar evitar incluir los sentimientos en la toma de decisiones. Digamos que esto es muy aconsejable porque, como decía, los sentimientos juegan malas pasadas.
Algunos inversores cometen el error de quedarse anclados a unas acciones que fueron rentables anteriormente. Eso pasa muchísimo. Hay personas que dicen, bueno, con esta empresa gané 1.000, 2.000, 3.000 dólares y entonces por esa razón voy a seguir ahí porque yo con esa acción puedo ganar. Estoy completamente convencido de que si sigo por esa vía y por ese camino, voy a ganar porque esa acción es lo mejor que hay en este momento en el mercado. Le pasa a mucha gente y digamos que nosotros debemos evitarlo para cuando operemos con acciones, digamos, tener confianza en que una acción se va a recuperar si todo el panorama apunta a que no lo va a hacer. Adicionalmente, solamente porque un instrumento haya funcionado una vez en el pasado no significa que automáticamente vaya a ser rentable en el futuro. Digamos que en análisis económico, normalmente los economistas hacen análisis del pasado para poder predecir el futuro. Pero digamos que eso no es una certeza de que en el futuro vaya a funcionar, porque hay muchas variables que afectan el precio de las divisas y de las acciones. Por desgracia, digamos que los índices y las acciones no recuerdan los buenos tiempos, igual que ustedes. Y por supuesto, al mercado no le importan las impresiones personales que nosotros podamos tener de él. Digamos que el mercado sigue, todo continúa. Por el hecho de que a uno les vaya bien y a otros les vaya mal, el mercado no va a cambiar. Entonces, digamos que entre mayor conocimiento tengamos del comportamiento y de la fluctuación que existe en el mercado, vamos a poder llegar a ser muchísimo más efectivos. Pero digamos que al mercado no le interesa si tú pierdes o tú ganas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no debemos dejarnos afectar cuando hay pérdidas, porque finalmente todo continúa. Al siguiente día la bolsa de Nueva York se va a abrir igual a las 8:30 de la mañana, por más de que tú hayas perdido todo tu capital. Entonces, de lo que se trata es de medir y de gestionar muy bien ese riesgo. La paciencia. A mí me gustan mucho los dichos y digamos que hay otro dicho que dice que la paciencia vence lo que la dicha no alcanza. Cuando somos pacientes, logramos alcanzar muchísimo más fácil los objetivos. Y más aún, si sabemos gestionar el riesgo y si estamos en una posición que nos permite llegar a ser efectivos. Digamos que este negocio es de muchísima paciencia. Es de saber esperar el momento de entrar y también esperar ser muy, muy concisos frente al momento en el cual salir. Digamos que son dos momentos esenciales y todo se resumiría en eso. En qué momento entrar y en qué momento salir y qué tan paciente puedo ser sobre el momento en el cual debo entrar y cuándo puedo recuperar mis ganancias. Es importante también tener en cuenta que hay meses que son duros y de baja rentabilidad. O sea, digamos que si estamos acostumbrados a ganar un 50 o un 60% en un mes, digamos que puede que haya meses en los que ganemos 10% o 20%. Pero este mes, este negocio es de constancia. Este negocio es de estar martillándole día tras día, de no bajar la guardia, de estar siempre convencidos de que podemos seguir ahí y que podemos ganar y seguir ganando si somos efectivos. Digamos que a mí me gusta muchísimo rescatar la experiencia de los japoneses. O sea, ¿por qué los japoneses son efectivos a lo largo de sus vidas en los negocios que emprenden? Porque digamos que un japonés se concentra en perfeccionar completamente su actividad desde el inicio. Digamos que si hay un japonés que se dedica a ser carpintero, toda la vida se dedica a ser el mejor carpintero, a crear con toda su creatividad e imaginación muebles espectaculares que lo lleven a ser exitoso durante toda su vida. Y lo más interesante del tema es que las generaciones subsiguientes se dedican a la misma actividad. Entonces, digamos que si ya entramos a este mundo del trading, digamos que esta es una opción de vida que te va a permitir ser efectivo, rentable, exitoso a lo largo de tu vida, pero todo va a requerir de dedicación, de seguir día tras día luchando por tus objetivos. Finalmente, el tiempo nos da la razón si gestionamos el riesgo rigurosamente. El tiempo finalmente, digamos que es el que manda en este negocio.
Si uno sabe medir su riesgo, si uno lo controla en toda su estrategia de trading, pues digamos que el resultado va a ser ese. El resultado finalmente va a ser positivo. De la misma manera, los mercados en crecimiento que han evolucionado son un signo de falta de disciplina. ¿Por qué? Si se pierde una oportunidad, déjela pasar. Suena chistoso, pero sí. Si se pierde una oportunidad, simplemente déjala pasar porque en algún momento dado la oportunidad va a volver, el momento efectivo para entrar va a volver. Entonces, pues digamos que no hacemos absolutamente nada si nos concentramos en que esa oportunidad se fue, en que dejé pasar eso, porque siempre va a llegar una nueva. Es mucho mejor apartarse y esperarse a que aparezca la próxima señal evidente, en lugar de iniciar una operación cuando ya ha pasado el momento. Digamos que si teníamos una señal en el mercado que nos decía que entráramos a las 2 de la mañana exactamente, y por cualquier razón, por cualquier motivo nos levantamos a las 2:30 y comenzamos a operar desde las 2:30, puede que no seamos tan efectivos como habíamos predicho que iba a suceder con el mercado desde las 2 de la mañana y vamos a perder una cantidad de pips. Entonces, pues siempre va a ser muchísimo mejor entrar en el momento en que lo habíamos previsto. Y si no, simplemente dejar pasar que ya vendrá nuevamente el momento en que podamos ser igualmente efectivos. También es muy importante mantener la calma. Es más probable tomar decisiones informadas y prudentes cuando se está tranquilo y se piensa con claridad. Es muy importante ver dos formas de reducir el nivel de estrés. Digamos que la primera es elaborar un plan de trading. En este curso les vamos a enseñar también cómo elaborar un plan de trading y ceñirse a él. Un plan de trading, ¿qué es? Digamos que esta es una forma de tomar decisiones evitando las reacciones emocionales. Todo lo que se tiene que hacer es implementarlo sin ningún tipo de sentimiento. Puede informarse sobre cómo hacerlo en nuestro... esto lo pueden ver posteriormente en el módulo que tenemos de cómo desarrollar el plan de trading. La segunda es operar con tamaños razonables. ¿Pero qué es un tamaño no razonable? Digamos que un tamaño de negociación menor indica que no debe preocuparse por cada pequeña operación. Ninguna operación debe provocarle una cantidad excesiva de estrés. Es como si decidimos pegarnos todo el tiempo a la pantalla del computador por miedo a cada movimiento, el mercado nos está diciendo que reduzcamos las operaciones hasta un tamaño que resulte más cómodo. Digamos que lo ideal en este negocio sería que uno no tuviera que quedarse pegado a la pantalla del celular o del computador para poder operar, sino que podamos dejar programadas nuestras operaciones porque tenemos certeza de que el mercado se va a comportar de ese modo. Se los digo por experiencia, cuando uno comienza en este negocio, digamos que al principio está pegado todo el tiempo a la operación y comiéndose las uñas diciendo en qué momento va a subir, en qué momento va a subir o en qué momento va a bajar, en qué momento voy a recuperar lo que invertí, será que voy a perderlo. Pero pues digamos que esta no es una forma efectiva de hacerlo. Creo que a todos les va a pasar al principio, pero pues digamos que conforme a la confianza que se va tomando del mercado y del análisis que se hace, pues digamos que esto se va sorteando y por consiguiente se va superando. Algunas personas, digamos que son más tranquilas que otras simplemente por su propia naturaleza, pero el mundo de las operaciones financieras puede ser frenético casi para la mayoría de las personas. Quienes hayan tenido oportunidad de ver el comportamiento de la bolsa de Nueva York se van a dar cuenta que la gente finalmente se descascara porque hay pérdidas o se pone supremamente eufórica porque hay ganancias. Digamos que este mercado y este negocio sí nos lleva a vivir emociones muy fuertes, pero pues digamos que también todo está en la gestión emocional. No se trata de ser fríos como el hielo, pero sí de tratar de gestionar tus emociones. Si erraste, dejarlo pasar. Y si ganaste, tampoco entrar en una sobreemoción que te lleve al exceso de confianza y a decir que vas a poder con absolutamente todo. O sea, no dejarte anular por la emoción. Es muy importante no llegar a este negocio para superar una situación económica mala. Mucha gente lo hace, pero es por nuestra filosofía. ¿Por qué razón no se debe si tienes una presión económica muy fuerte? Porque al estar presionado puede perder el dinero.
porque siempre se va a buscar con cada posición conseguir lo que necesitas para el día o conseguir lo que necesitas para poder cubrir la deuda que adquiriste para entrar a este mercado. Entonces, todas esas presiones juegan con la psicología del trader y finalmente resultan afectando las buenas decisiones que pudo haber tomado si no hubiese tenido esa situación. También es muy importante ser resolutivos. Sin embargo, digamos que la cara de la otra moneda es permanecer tranquilo, es la importancia de ser resolutivo. Nosotros necesitamos estar dispuestos y listos para actuar porque hay una cantidad de oportunidades que pueden ser, digamos, escasas, pero especialmente cuando las cosas evolucionen tan deprisa como lo permiten los mercados financieros. Digamos que esto es un mercado que se comporta demasiado, demasiado rápido. O sea, una oportunidad se puede ir completamente rápido en cuestión de segundos. Digamos que por eso también recomendábamos que el hardware es muy importante que sea bueno para poder operar, al igual que el software. Entonces, digamos que es muy importante tener una buena conexión a Internet, tener un buen equipo que te permita operar en el momento en que tú predijiste que debías operar. Entonces, digamos que las entradas al mercado por cuestión de 1 o 2 segundos pueden cambiar la operación y digamos que si tu computador se demora en hacer la colocación ese 1 o 2 segundos, eso también puede redundar en pérdidas en el negocio. No hay que tener miedo de cometer pequeños fallos en algunas ocasiones. Es que eso puede pasar en cualquier negocio de riesgo. Esto es como cualquier negocio. Hay riesgo de ganar como hay riesgo de perder. Hay unos meses que son buenos, hay otros que no son tan buenos. Hay unos meses que son malos, pero no por eso, digamos que uno debe perder la constancia que requiere el negocio. Si uno sigue el plan de operaciones y gestiona los riesgos con cuidado, pronto se van a aprender las técnicas necesarias para mejorar las posibilidades de rentabilidad. Ya digamos que en el módulo de control de riesgo vamos a poder aprender todo lo necesario para poder operar con control de la emoción también. Pero bueno, antes de operar, sucede que muchas personas operan sin estar preparadas. Entonces, digamos que antes de abrir la primera operación, es muy posible que se cometan errores que son muy frecuentes, pero estos son controlables y no hay razón por la cual debamos vernos afectados por ellos. Digamos que es fundamental estar bien preparado y pues digamos que para poder estar bien preparado existen una cantidad de textos informativos en internet, seminarios, cursos como este. Hay muchos recursos educativos disponibles, también hay libros que nos ayudan para poder estar más preparados al momento de operar. De hecho, las cuentas demo son una opción magnífica que nos ofrece el mercado para poder prepararnos antes de sentirnos completamente preparados para operar. Entonces, recomendamos muchísimo que todas las personas que toman este curso inicialmente creen su estrategia en la cuenta demo antes de lanzarse al mercado. Pero bueno, a pesar de esto, mucha gente se apresura sin hacer las diligencias que son como más oportunas para operar bien. Entonces, digamos que no estamos exentos, también les puede pasar a ustedes que le metan 10 o 20 dólares a la cuenta real y digan, yo me quiero medir porque es que yo me siento capaz. Si fallan, digamos que eso no tiene ningún problema porque se puede perfeccionar la estrategia. Y si aciertan, no caer en el exceso de confianza por el hecho de haber acertado esa vez. Digamos que ambas cosas son muy importantes. Los mercados definitivamente nosotros los definimos como implacables, porque son implacables con la ingenuidad y realmente pensamos que castigan especialmente la sobreconfianza. Recuerdan que la primera clase habíamos hablado acerca de los geek. Los geek, que son esas personas que le dejan la mayor fluctuación de efectivo al mercado bursátil, que son todas esas personas que sin conocimiento del mercado entran, hacen sus colocaciones, que piensan que están en un casino y simplemente deciden hacer la colocación porque piensan que van a ganar. Pues digamos que el mercado es implacable con ellos, porque como no existe un plan de trading y un plan de gestión del riesgo, pues digamos que
todo el dinero que consiguieron va a resultar finalmente en el mercado. Puede que ganen una, dos, tres, hasta cuatro veces. Pero como de lo que se trata es de ser efectivos en el tiempo, entonces pues digamos que esa es la idea. Pero bueno, eh, sin embargo, lo más importante es comprenderse a sí mismo, es conocerse. Y es fundamental asegurarse de entender cómo funciona y qué quiere lograr y qué necesita para alcanzar sus propios objetivos. Recordando lo que estábamos hablando hace un momento de asumir solo los beneficios, pues digamos que también es complejo cuando solamente asumen las pérdidas, pero también es muy complejo cuando solamente asumes los beneficios que recibiste. De hecho, hay muchas personas que solamente ven las colocaciones que realizan, que se olvidan por bloqueo mental o por lo que sea del dinero que perdieron en sus operaciones fallidas. De hecho, ¿quién no se ha sentado a calcular el potencial beneficio neto, tal vez, y ha inventado formas de gastar sus futuras ganancias? O sea, yo creo que todos nos hemos sentado a ver, a soñar, porque finalmente eso es soñar. Es decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con los 5 o 10 millones de pesos que me van a llegar por el hecho de gestionar bien? Eso pasa muchísimo, porque, pues, digamos que sobre todo aquí en Colombia somos muy dados a imaginarnos qué vamos a hacer con la plata cuando nos llegue. Entonces, pues digamos que no es bueno asumir solamente los beneficios, es bueno también hacer gestión de la pérdida. Pero bueno, siempre es muy importante ser consciente de lo que se puede perder. El dinero con el que está realizando las operaciones es dinero real, es su dinero y finalmente existe la posibilidad de perderlo. Eso no se puede perder de vista. Claro está que si se prepara bien y se ciña un plan de trading, debe confiar completamente en que va a tener éxito, a pesar de que las primeras veces sean fallidas. Eso puede pasar. Pero si cada vez va perfeccionando más su plan, en algún momento dado, las colocaciones se van a ver más verdes, más positivas. Y las colocaciones rojas ya no van a llenar toda la pantalla de su ordenador, de su computador o de su celular. Digamos que esto es un negocio de momentos. Pero igual, con el resto de las cosas, el exceso de confianza puede dar lugar a errores. Por lo que siempre es recomendable gestionar con muchísimo cuidado las expectativas que se tengan. No es bueno asumir que se va a cruzar simplemente de brazos y simplemente esperar que sus beneficios entren a ser positivos. Pues digamos que tampoco es bueno llegar a ese extremo. Pero pues digamos que realizar operaciones en bolsa no es un juego. Digamos, no es como ir a un casino o no es un juego de niños. Si fuera un juego, pues digamos que ¿dónde estaría el desafío? Entonces tampoco es bueno verlo como un juego. Es bueno tratar los mercados financieros con respeto y es muy importante tener en cuenta que unas cuantas decepciones son inevitables. O sea, en algún momento dado nos vamos a decepcionar porque hicimos una mala colocación. Pero esto pasa mientras logramos controlar todas las técnicas de operación y nuestro plan de trading. Bueno, ¿cuáles son los errores comunes al operar? Digamos que hay un error que es muy común, que es depender completamente del software. La mayoría de los traders emplea algún tipo de tecnología que le ayudan a realizar sus operaciones. Digamos que existen softwares que nos permiten hacer predicciones, que nos permiten analizar minuto a minuto el mercado, que nos dicen en qué momento entrar, en qué momento salir. Pero digamos que es muy importante no ceñirse completamente al software. Es bueno saber qué hay detrás del software. Digamos que el software nos da ciertas indicaciones, pero si nosotros conocemos cuál es la raíz que ha llevado al software a que nos permita analizar que en un momento debemos entrar o salir, pues digamos que es esencial tener en cuenta que el software no es infalible y que si conocemos lo que hay detrás, pues digamos que podemos ser inclusive aún más efectivos. Habitualmente, cuando uno realiza operaciones a ciegas, sin tener las recomendaciones de algún tipo de software o herramienta de análisis, es lo que nos lleva al desastre.
Las operaciones a ciegas, como bien lo dice acá, nos llevan a hacer colocaciones desastrosas. Eso pasa muchísimo. Entonces uno debe ayudarse. Digamos que hay una serie de softwares que nosotros, por supuesto, les vamos a compartir. Hay unas plantillas de análisis que son muy buenas, que ustedes las van a tener finalmente a su alcance. Creo que la otra semana ya vamos a comenzar a operar en forma. Entonces ya en ese momento les vamos a compartir lo que necesitan instalar en su MetaTrader de prueba y van a ver que son una gran ayuda para el trading, pero pues digamos que no son la panacea total y que esa no es la única estrategia que se debe asumir para poder ser efectivos. Por ejemplo, al utilizar tecnologías, gráficos y herramientas de análisis, es muy importante entender todos los conceptos que hay detrás de esto. Eso es fundamental, digamos que esa es una conclusión muy importante sobre el tema del software, porque eso nos lleva a tener una perspectiva mucho mayor, pero adicionalmente nos evita muchos errores, cometer muchos errores, porque el software te puede decir, entre en este momento, o la plantilla o lo que sea, pero si uno conoce que a esa hora hay una noticia que afecta al mercado, pues digamos que podemos, antes de hacerle caso al sistema, tomar la precaución de revisar qué va a pasar en el mercado, porque van a salir noticias en ese momento. Entonces, pues digamos que es un tema de análisis 360 grados, uno no debe quedarse únicamente con la visión plana que ofrecen los softwares. También el manejo poco efectivo del tiempo. Suele suceder que el manejo del tiempo, el manejo poco efectivo del tiempo, se lleva a cabo por personas que tienen poca experiencia. Los traders que no tienen experiencia, que carecen de experiencia, en ocasiones pasan por alto los posibles beneficios que puede tener, digamos, una idea, porque actúan en un momento inadecuado. Suele pasar. Digamos que no le encuentran valor al análisis que hicieron y simplemente deciden operar en ese momento sin tener en cuenta que si le hubieran hecho caso a esa idea que tuvieron por el conocimiento que han adquirido, pues digamos que simplemente terminan perdiendo. La gestión de tiempos a la hora de operar no es, digamos que no es algo que nos permita tener completamente exactitud, pero digamos que hay momentos y situaciones que se pueden aprender a identificar y que se pueden reconocer como más prudentes que otros. Lo que les decíamos, por ejemplo, de no operar las 24 horas del día porque hay unos horarios de mayor fluctuación en el mercado, eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso no lo saben los traders que no tienen experiencia. De hecho, las 20.000 o 30.000 personas que están en este momento operando en Colombia en la plataforma de binarias de IQ, les aseguro que más del 60 o 70% operan a cualquier hora del día, sin medir el riesgo que eso tiene. Entonces, pues digamos que es muy importante ser prudentes y aprender a manejar cuáles son los mejores momentos para ingresar al mercado. Eso también lo vamos a profundizar la otra semana, pero pues digamos que hay unas horas que son muy efectivas para que podamos operar. Por ejemplo, en mercados europeos de 2 a 4 de la mañana se pueden hacer maravillas. Tan pronto abre la bolsa, los 5 primeros minutos de la bolsa de Estados Unidos son también muy buenos para operar en algunas divisas y acciones. Entonces, digamos que hay momentos que son muy buenos para que operemos y los vamos a comenzar a identificar, pero también la experiencia lleva a identificarlos. Digamos que también es muy importante dejar en claro que cada trader tiene su estrategia propia. O sea, no es normal que existan dos estrategias completamente iguales, porque digamos que la experiencia es la que lleva a tomar ese tipo de decisiones. También un registro de operaciones detallado puede ayudarle a no cometer errores. Si uno se acostumbra a tener una agenda en la cual lleva su análisis del mercado, consigna ahí su análisis del mercado, eso es muy probable que no te lleve a cometer errores en un futuro. De hecho, lo que uno escribe y lo que uno comenta lo apropia mucho mejor en su conocimiento que cuando simplemente lo lee en el sistema o en el software de análisis que tenemos. Entonces, por eso se recomienda tener una agenda en la cual podamos anotar
absolutamente todo lo que veamos y analicemos del mercado. También utilizar tablas y gráficos puede ayudar a ser mucho más previsivos frente a los escenarios que se pueden presentar. Ceñirse al plan de trading. Eso reducirá muchísimo la posibilidad de actuar de forma impulsiva, porque si uno sabe que este es el riesgo que debe tener en cuenta, que estas son las horas de operación, que cuando existe determinado soporte o resistencia es cuando debo ingresar al mercado, o cuando la plantilla me indica esto y no hay noticias en ese momento, o si hay noticias en ese momento, pues digamos que todo ese plan que vamos creando es lo que nos ayuda a ser también muchísimo más efectivos. Y también, como última instancia, la mejor forma de aprender sobre el manejo de los tiempos es a través de la experiencia. O sea, no piensen que por el hecho de estar tomando este curso, o sea, en la primera semana o segunda semana ya van a ser efectivos, porque todo requiere de tiempo. Y de hecho, por eso recomendamos que exista la cuenta demo, para que prueben su estrategia y adicionalmente la construyan de tal manera que cuando se sientan en confianza puedan ingresar al mercado. Pero digamos que eso es esencial. El tiempo es el que dicta todo y la experiencia que se ha adquirido. Entonces, pues digamos que todo es de constancia, como lo dije anteriormente. También no saber cuándo salir de la posición. Eso pasa y pasa muchísimo. ¿Recuerdan lo que decía del exceso de confianza? Que en ocasiones, pues uno permanece en la posición porque dice, tengo todo completamente medido, todo completamente analizado. Yo soy un duro, soy el mejor, llevo una racha buenísima de un mes en el que no he perdido casi nada, pues digamos que eso también es un error frecuente, no saber cuándo salir, cuándo tomar las ganancias. Y de hecho es uno de los errores más peligrosos. Pero pues digamos que la idea de esto es aprender a capotear todo esto y convertir las pérdidas continuas en ganancias. También saber cuándo reducir las pérdidas es una habilidad supremamente importante que debemos desarrollar. Y es una habilidad que fundamentalmente se consigue a través de la experiencia. Pero existen técnicas para evitar mantener las posiciones con pérdidas abiertas demasiado tiempo. Eso también lo vamos a aprender. Y bueno, pues digamos que puede haber situaciones en las que se tenga que soportar pérdidas continuas razonables para salir con beneficios a largo plazo. Eso también sucede cuando uno está midiendo una estrategia, puede tener varias pérdidas, pero si eso lleva a que aprendas una mayor estrategia en la cual vas a tener eh, ganancias en largo plazo, pues digamos que hay que asumirla. Y se debe reconocer que estas situaciones son una de las habilidades que se desarrollarán cuando vayamos ganando experiencia con las operaciones en los mercados financieros. También hay un error muy frecuente y es no calcular el riesgo. Digamos que en el ratio del riesgo-beneficio es la relación que existe en lo que se puede permitirse perder y lo que puede permitirse o no, lo que puede ganar, porque uno no se permite ganar, sino lo que puede ganar. Para calcular ese índice se necesita conocer el precio actual del mercado, los objetivos de ganancias y un precio de salida para el stop. Entonces, digamos que eso es lo que estaba mencionando Miguel ayer en la capacitación, cuando les mencionaba todo el tema de en qué momento se debe calcular el stop loss y el take profit. Pues digamos que eso es lo que determina el ratio del precio, del riesgo-beneficio. También se pueden conocer todos estos datos antes de realizar la operación y establecer si el ratio del riesgo-beneficio de su operación se encuentra dentro de su estrategia de operaciones. Digamos que los traders con poca experiencia deben tener índices con riesgo muy bajo. O sea, uno no recomienda ingresar al mercado bursátil siendo novato tomando riesgos muy altos. Los beneficios altos, por el contrario, digamos que para una persona que ya lleve 1, 2 o 3 años en esto, no, de hecho yo creo que entre 2 y 3 años en adelante ya se pueden comenzar a asumir riesgos un poco más altos. Esto sucede así. O digamos que debería ser algo que uno tiene en cuenta al momento de operar. También hay una pregunta que nos podemos hacer y es si debemos operar todos los días.
Como les dije anteriormente, pues esto también depende de la emoción en que estemos en ese momento de operar. Hay días en los que hay mayores fluctuaciones que otros. Digamos que el día miércoles es en el que muchos traders dicen que se concentra la mayor cantidad de dinero y por consiguiente no hay tanta manipulación del mercado. Pero pues digamos que eso es una posición muy personal. Hay traders también que son efectivos los 5 días de la semana, de lunes a viernes, pero pues digamos que eso también hace parte de la estrategia que decidamos asumir en el trading. Me pregunta Mauricio, Mauricio me está preguntando si el día lunes es malo. Pues digamos que esto es un mito que existe. O sea, en lo personal, nosotros hemos decidido asumir que todos los días pueden ser operables, porque hay momentos durante el día en los cuales se puede operar. Pero pues digamos que también hay mitos que dicen que el día lunes es malo, porque hay muchos más robots en el mercado americano. Digamos que esto lo hemos experimentado más en el mercado estadounidense que en el europeo. Entonces, pues digamos que, como les digo, la decisión es muy personal frente a qué día operar o qué días operar. Digamos que la experiencia es la que también te va a ir indicando cuáles son los días en que tú decides operar. Porque hay traders que operan, que operan varias veces al mes, digamos 2, 3, 4 veces al mes y en una sola colocación sacan absolutamente todo lo que quieren sacar, pero eso se construye con la experiencia. Y hay otros que deciden operar todos los días con una sola colocación o inclusive otros que hacen varias colocaciones para poder disminuir el riesgo y ganar, digamos, varios pips, sacar varios pips del mercado por la cantidad de colocaciones que hacen al día. Bueno, vamos a parar por 5 minuticos. Ya vuelvo con ustedes. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor me comentan y tan pronto vuelva la solucionamos.